Gracias, muchísimas gracias por mantener la sintonía con su programa Entre Opiniones. Héctor, tenemos con nosotros a nuestro invitado de honor, en este caso el decano de la Facultad de Humanidades, doctor Geraldo Roa Ogando. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, es un honor inconmensurable para mí compartir con ustedes este prestigioso espacio. Gracias, doctor Geraldo Roa Ogando, un sureño que dejó su zona geográfica y no va prácticamente. Que no, él va. El campo se deja, pero nunca se olvida. Siempre vamos a visitar a nuestra gente allá. Excelente. Señor decano, entonces usted que ha sido o es un gran intelectual, sobre todo de las letras, yo estuve leyendo un artículo muy importantísimo que usted escribió para uno dar un poco y aprovechar el tiempo con usted, sobre todo de la cosmolingüística del territorio, donde usted expresaba sobre todo las obras fundamentales que debe tener un país para un aporte para poder lograr sobre todo el desarrollo. ¿Usted pudiera explicarnos sobre todo en qué consiste esta parte y que usted pudiera sintetizarnos a nosotros los que, como un intelectual como usted, tenemos que traducirlo? Bueno, gracias por la consideración. Ciertamente estuve leyendo un proyecto de ley que sometió un diputado, Ramírez, oriundo de las Matas de Farfán, San Juan de la Maguana, de ampliación de las vías de la región sur. Y a raíz de lo que sucedió en la recién pasada Semana Santa, del entaponamiento que siempre sucede, pero que esperábamos que este año no sucediera en vista de que se inauguró hace unos meses la circunvalación o vía alterna de Baní. Sin embargo, sucedió, igual que como sucede todos los años, un entaponamiento descomunal por horas. Y a raíz de eso nos motivamos y escribimos un artículo desde la visión teórica del lenguaje que nosotros hemos formulado, en virtud de que nuestra formación es lingüística y semiótica, y ahí en ese artículo hablamos de que no es posible desarrollar el sur sin ampliar sus carreteras, es decir, amparando y apoyando ese proyecto de ley que es viable, sobre todo porque el actual presidente, nuestro querido presidente, tiene dentro de sus planes desarrollar el sur a través del turismo, el proyecto de Pedernales y de Bahía de las Águilas. Esto no sería posible, de ninguna manera sería posible si primero no se amplían las carreteras del sur a 4 carriles, 2 para ir y 2 para venir, como están en el Cibao. Si se quiere desarrollar el sur, es inevitable, es ineludible que se amplíen las carreteras, porque son las vías de comunicación. Así como el lenguaje utiliza idiomas, utiliza frases, utiliza ademanes, expresiones, signos, los modos de comunicar el país son las carreteras, porque el pueblo no se transporta a través de aviones de manera interna, ni de helicópteros, sino de automóviles, de guagua pública, carros privados, y hay que empezar por ahí. En eso se fundamenta básicamente ese artículo. Y el término cosmolingüístico quiere decir que hay que ver, no podemos ver un elemento solo, aislado, tenemos que ver el impacto que un elemento va a tener en otro. En este caso, la ampliación de la carretera sería un paso importante para que se materialice ese proyecto de desarrollo de la región suroeste a la que pertenecemos con mucho orgullo a través del turismo y a través de las actividades agrícolas, porque cuando tú amplías las carreteras, tú estás acercando el sur a la capital. Lo está convirtiendo de ser un sur profundo, como se dice, en un sur fecundo, que siempre lo ha sido. Bueno, a propósito, ¿verdad?, de artículos interesantes que nuestro señor decano, ¿verdad?, ha publicado uno sobre el lenguaje de la guerra también, vinculado a la guerra, a propósito de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Él vincula el lenguaje, ¿verdad?, a los hechos que se están dando en la actualidad, y asimismo un estudio reciente sobre varios videos, varios documentales sobre la Guerra de Abril, que nos hable brevemente de
en qué consiste esta manera, digamos, de vincular la lingüística a los procesos históricos y a los procesos geopolíticos. Lo que sucede es que las noticias, la guerra, a nosotros nos llega, como no nos llegan los proyectiles, gracias a Dios, nos llegan aquí a través de discursos, a través del lenguaje. Nosotros nos enteramos de lo que está pasando en el ámbito geopolítico, primero porque nos afecta de forma directa y de forma indirecta, y segundo porque vemos noticiarios de televisión, vemos memes en las redes sociales, leemos periódicos, y todo eso nos llega a nosotros a través del lenguaje, de formas de lenguaje. Como dice Noam Chomsky, en una guerra lo primero que muere, la primera que asesinan es la verdad. O sea, es difícil tú saber quién tiene la razón a ciencia cierta en una guerra, porque el bombardeo de informaciones que nos envían de un lado y de otro, tú observas un noticiario de Berlín que te opina en favor del régimen de Irán, de la dictadura iraní, pero va a encontrar otros noticiarios de televisión ingleses o estadounidenses que te hablan en favor de la gran potencia de los Estados Unidos. Y entonces a una comunidad, a la población mundial, a la mayoría, que no tiene una formación de hacer un análisis pragmático y no tiene los datos, entonces se confunde, no sabe muchas veces quién tiene la razón, termina juzgando al inocente por culpable y viceversa. Y en otro orden, casi nunca se menciona a las personas de a pie, a los miles de personas que mueren en estas guerras. Se matan miles de personas y esto no cuenta. Por ejemplo, cuando Estados Unidos secuestró al expresidente Nicolás Maduro de Venezuela, Donald Trump en su primera comparecencia, en su primer discurso, dijo que había sido una operación exitosa, que no habían tenido ni una sola baja. Dio a entender en su discurso que no hubo muerte, que todo pasó de manera ideal. Sin embargo, luego nos enteramos de que ahí murieron más de 50 personas que estaban trabajando en ese entorno, en ese contexto. Entonces la vida humana se banaliza, como dice una autora alemana del siglo XX, Hannah Arendt, filósofa alemana que vivió muchos años en Estados Unidos y escribió un título, uno de sus libros, La banalidad del mal, un juicio que se le hizo a Adolf Eichmann, el militar encargado de la logística de trasladar a los judíos hacia el campo de concentración de Auschwitz en Alemania, donde finalmente se le asesinaba a todo masivamente. Recordemos que en ese holocausto murieron cerca de 6 millones de judíos, entre otras personas pertenecientes a grupos religiosos, porque era un régimen también antisemitista. Entonces, Hannah Arendt hace un análisis de ver cómo en una guerra se banaliza el mal, como que no vale, la vida es lo que menos vale, y mucho menos de estas personas que son innombrables, por así decirlo, porque el poder no la nombra en el lenguaje, no la nombra en el discurso. Y entonces nuestro análisis va en ese sentido, en hacer ese tipo de denuncias que atentan contra la condición humana de los seres humanos, valga la redundancia. Maestro, ¿usted cree que los constitucionalistas, sobre todo, a través de este estudio que usted ha realizado, sobre todo con el tiempo, no se le ha dado el impacto o la valoración necesaria al pueblo dominicano y más que estamos celebrando prácticamente un aniversario más, 61 años me parece que cumple la gesta de abril, que se celebrará ahora en 23, 24 y 25. ¿Qué usted piensa sobre? Bueno, interesante pregunta. Ciertamente nosotros el año pasado celebramos el 60 aniversario de la Guerra de Abril de 1965 con un gran congreso, el primer Congreso Nacional de las Humanidades, y fue dedicado al 60 aniversario de la Guerra de Abril. Pero tu pregunta va dirigida a mi proyecto de investigación, cuyo informe final presenté el pasado jueves en el Paraninfo de la Facultad de Humanidades. Se trató del análisis del discurso constitucionalista en los documentales sobre la Guerra de Abril. Tú sabes que los documentales son medios pedagógicos, pero igualmente son medios para tener una aproximación a la historia, en este caso a la historia dominicana, sobre
esa epopeya, a propósito de que Juan de la Cruz es nuestro historiador, uno de nuestros historiadores por excelencia, ese acontecimiento se considera la epopeya más grande, más importante, después de la dictadura de Trujillo de todo el siglo XX en la República Dominicana. Y entonces el análisis de esos documentales tenía como propósito estudiar cómo se usa el lenguaje en ello y cómo ese lenguaje permite, o el discurso, cómo ese discurso permite que la permanencia de la memoria histórica en los destinatarios, los perlocucionarios, como se dice técnicamente, sea eficaz o no. Nosotros, para analizar el discurso, primero tenemos que ver el contexto en que se produjo el hecho histórico y luego para ver cómo se representó, cómo se montó ese rodaje. Para eso tuvimos que entrevistar a historiadores, estudiar la Constitución proclamada por el presidente Juan Bosch el 29 de abril de 1963, 2 meses y 2 días después de haber asumido el poder el 27 de febrero del mismo año, 1963. Una constitución liberal, la más liberal del siglo XX, la más moderna, y que después de una dictadura tan férrea que negó derechos humanos, entonces Juan Bosch en esta constitución consagró las libertades. Por ejemplo, en esta constitución el artículo 24 establece se prohíben los latifundios y se pone en el plano de la discusión el concepto de minifundio. Se realiza una reforma agraria para beneficiar al campesino, a los pobres, a las masas populares, de manera que los pobres pudieran tener grandes cantidades de terreno. Con esa decisión y esa inclusión de ese enunciado de la prohibición de los latifundios, la grande cantidad de terreno en manos de particulares, a la vez empezó a tejer un discurso anticonstitucionalista, elaborado por los sectores de intereses que afectaba esa medida. Uno de esos sectores era una parte de los militares que se habían apropiado en el gobierno de Balaguer, de la dictadura, del último de Trujillo, de grandes cantidades de terreno, pero también un sector de la oligarquía que venía enriqueciéndose históricamente con grandes cantidades de terreno. Entonces mira cómo el discurso constitucionalista va forjando al mismo tiempo un discurso anticonstitucionalista. Igualmente esa constitución establece en el artículo 29, 28 y 29 que las empresas deberían incluir como beneficiarios a sus empleados dentro de los excedentes. Había que conceder doble sueldo, había que conceder cesantía, seguro social, la seguridad social, una reforma social introducía esa constitución. Bueno, pues entonces ya ahí el gobierno de Juan Bosch se estaba ganando otro grupo de interés enemigo, que era el grupo empresarial, la burguesía dominicana. Los empresarios que veían que no querían repartir sus ganancias anuales entre los trabajadores y querían continuar mirándolo, viéndolo como esclavos modernos. Entonces fíjate cómo se va tejiendo a la vez del discurso constitucionalista a un discurso anticonstitucionalista, y eso es lo que vamos descubriendo. También en esa constitución tan novedosa, bueno, antes de ella ya el profesor Juan Bosch había decidido revisar el concordato que firmó Trujillo en el 54, el cual establecía privilegios sobre todas las demás religiones a la Iglesia Católica. Juan Bosch, en esta constitución, cuyo propósito era la construcción de un Estado democrático de deberes y derechos, establece que esto es imposible, que es una injusticia social en el plano religioso y que por tanto el Estado tendría que subsidiarla a todas en igualdad de condiciones, a todas las religiones. Mira cómo hay un tercer sector ahora que se echa de enemigo, que es el sector religioso, que inmediatamente dentro de su discurso lo tildó de ateo y comunista. Y comunista al mismo tiempo. Pero el comunismo más fuerte vino de la embajada norteamericana cuando Juan Bosch prescindió del contrato del Standard Oil, un contrato oneroso que había firmado el Estado, el gobierno, ¿verdad?, de facto, que se nombró a la muerte de Trujillo. Había firmado un contrato con una empresa petrolera estadounidense, similar al contrato 97.3
que anunció Danilo Medina a inicio de su gobierno, con Falcon Bridge, la Barrigol. Entonces, Juan Bosch prescindió de ese contrato. Entonces ahí la embajada lo acusó drásticamente de comunista. Y esa acusación era grave porque estamos viviendo en el periodo conocido geopolíticamente como la Guerra Fría, una guerra discursiva, ideológica, económica, y entonces los Estados Unidos no le convenía estaba luchando porque no se establecieran gobiernos castristas o socialistas o comunistas dentro de la región, de manera que la acusación de comunismo fue muy grave. Entonces fíjate como por lo menos ahí el gobierno naciente y la Constitución se encontraron inmediatamente 4 enemigos frontales, y ese contenido de forma discursiva está presente en los documentales. El tema principal de todos los documentales que nosotros estudiamos sobre la Guerra de Abril es vuelta a la Constitución de Abril de 1963 y del presidente Juan Bosch al poder sin elecciones. Recordemos que a Juan Bosch, a raíz de todo lo que hemos descrito, se le dio un golpe de Estado materializado el 25 de septiembre de 1963. Y podemos ver que Juan Bosch era un demócrata tan grande que él creía fielmente, yo creo que rayó en la ingenuidad, porque creía fielmente en el Estado democrático de deberes y derechos a partir de esa Constitución, porque su secretario de Interior y Policía, que era el coronel Fernández Domínguez, Tomás Fernández Domínguez, le había advertido de que se estaban haciendo reuniones clandestinas en las Fuerzas Armadas, en San Isidro, el Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, el CEFA, y él le dijo, no se pongan a eso, que el secretario le propuso reunir a sus militares de confianza para protegerlo, que debió ser lo correcto, pero él confió en que él era un procedente constitucional y que no iba a suceder. Sin embargo, se materializó ese golpe de Estado. Primero tuvimos una guerra civil entre los constitucionalistas y los anticonstitucionalistas, que estaban conformados por los 4 sectores que describí: los militares de San Isidro, que era la cabeza visible, la embajada de los Estados Unidos, la oligarquía dominicana, una parte de la oligarquía dominicana, y la burguesía dominicana, el sector empresarial. Y la alta jerarquía. Y la alta jerarquía religiosa, 5 sectores en contra. Y entonces aquí en el país, el campamento 16 de agosto se rebeló contra el golpe de Estado a Juan Bosch, y el 27 de febrero. Y estos eligieron, tenían varios cabecillas, pero el más destacado es Francisco Alberto Camaño Deñó, que luego Juan Bosch, desde el exilio en Puerto Rico, cedió sus derechos constitucionales y el Congreso Constitucionalista lo proclamó presidente constitucional de Juan Bosch, y él tomó la defensiva de la Constitución. Entonces, esa primera parte, esa guerra civil, fue encabezada por el presidente Camaño y el grupo de constitucionalistas con sus comandos constitucionalistas, que estaban compuestos, había comandos de mujeres, había comandos compuestos por líderes haitianos que vinieron a apoyar la causa constitucionalista, y de militares y exmilitares que apoyaban, y del pueblo llano que apoyaba la causa del Estado democrático, de deberes y derechos. Y pues del otro lado estaba Wessing y Wessing, Inver Barrera. Se formaron varios grupos patrocinados por la embajada norteamericana para abatir a todo el que luchara en contra del triunvirato que se formó del gobierno militar alterno a Camaño, al gobierno constitucional. Nuestro querido Juan puede dar mucho más detalle de esto en su condición de fino y profundo historiador. Pues entonces, después de esa guerra civil, los militares de San Isidro vieron que no le iba a ser muy fácil, porque el pueblo se había empoderado. Lograron matar mucha gente mataron. Aquí hay el profesor Paulino Ramos, Alejandro Paulino Ramos, dice en algunos de sus artículos que murieron más de 3.000 civiles en esa guerra.
Y otros dicen, otros historiadores dicen que no hay manera, porque dice que de contarlo, porque lo enterraban de manera clandestina en fosas comunes, que ese es un trabajo de antropología que está pendiente y que hay que hacerlo. Por ejemplo, el profesor Manuel Matos Moquete le desaparecieron 2 hermanos que eran constitucionalistas, que no se supo qué pasó de ellos, que no se sabe, y él reclama al Estado que autorice desenterrar las fosas comunes de la Guerra de Abril de 1965. Sería importantísimo. Correcto. Bueno, ahora vamos, ¿verdad?, a lo que está ocurriendo en la Facultad de Humanidades, lo que ha ocurrido, ¿verdad?, en la gestión del doctor Geraldo Roa Ogando. ¿Cuáles han sido los principales proyectos que se han puesto en vigencia en su gestión? Bueno, nuestra Facultad de Humanidades tiene muchos proyectos ahí. Por ejemplo, mañana nosotros vamos a inaugurar el Museo de Historia de la Escuela de Historia y Antropología, que es un museo que contiene piezas arqueológicas de más de 400 años. Y no teníamos museo, logramos crear las condiciones, las aprobaciones de vida, y mañana ya por fin vamos a inaugurar ese museo que pertenece al Instituto de Investigaciones Antropológicas Dominicano-India, que dirige la maestra la profesora Jacqueline Álvarez. También nosotros empezamos a ver cuáles áreas dentro de nuestro programa podíamos incluir. Nosotros creemos que la condición humana y la dignidad humana está por encima de todo, y que por tanto había que establecer condiciones favorables para que los seres humanos podamos operar en condiciones adecuadas, dignas. Y entonces nos pusimos a ver que teníamos que mejorar las aulas. Hoy nosotros contamos con más de 60 aulas acondicionadas, con aire acondicionado. Algunas de esas aulas tienen 2 aire acondicionados, o acondicionadores de aire, ¿verdad?, es el nombre correcto, porque son muy amplias. Hemos hecho ese gran trabajo de pintura, acondicionamiento. Vamos a inaugurar próximamente un laboratorio de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo, que tiene un estudio de televisión, una emisora, un periódico digital y una sala de redacción. Ese es un equipo moderno. Se está trabajando con el apoyo de la rectoría, del maestro Ditrudis Beltrán, nuestro querido rector, y dentro de poco vamos a inaugurarlo. Pero también vamos a inaugurar, sin el pero, el laboratorio de la Escuela de Psicología, que no tenía el laboratorio, la cámara GESEL, donde los estudiantes aprenden a impartir, aprenden a dar terapia psicológica, ¿no?, asistencia psicosocial, pero también será un espacio de servicio general al público. Hemos inaugurado la plazoleta Mujeres de la Patria, el mural de los humanistas, el mural del poema Hay un país en el mundo, el mural de las maestras en el 2º piso recientemente, y inauguramos o reinauguramos el edificio de la Escuela de Idiomas, que duró más de 10 años inhabilitado. Nosotros desde que iniciamos la gestión lo visitamos, remozamos totalmente las condiciones. Ahí está funcionando a toda capacidad con 18 acondicionadores de aire, 14 aulas, una sala de profesores, un salón de profesores, una cocina y sus baños en óptimas condiciones. De manera que nosotros nos sentimos contentos a nivel de infraestructura, y a nivel intelectual hemos mantenido el primer doctorado que es oficial de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, lo que significa que no se realiza en convenio con ninguna otra orgánicamente de la UAS solamente. Exactamente, es orgánico de aquí, de autóctono de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Lleva su 3ª cohorte, y los miembros de esa 3ª cohorte, los doctorandos, se encuentran en este momento en la realización de su tesis doctoral. Y a nivel científico mantenemos la revista ECOS UAS, que es una revista de alto impacto académico, porque tiene 4 indexaciones internacionales. Y los artículos que se publican ahí en el ámbito de la historia, la antropología y temas afines pueden ser consultados a través de la página de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque está totalmente digitalizada. Igualmente mantenemos la revista ECOS, Investigación Lingüística y Literaria, Enfoques, Investigación Lingüística y Literaria, perdón. Y esa revista también está indexada internacionalmente, de alto impacto. Estos estudios de análisis del discurso se publican también en esa revista.
e investigación literaria. Es una revista muy importante que también pueden encontrar en la página de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Perspectiva Psicológica es otra revista del Instituto de Investigaciones Psicológicas, y la revista Nuevo Humanismo y La Barca de Teseo, que ambas pertenecen a la Escuela de Filosofía. De manera que estamos trabajando y nos sentimos muy bien por el trabajo que se está haciendo. En la Escuela de Idiomas nosotros enseñamos 14 lenguas, y es algo que a veces la gente no lo sabe. 14 lenguas enseñamos, y esas lenguas que estaban aquí en la sede estaban en Higüey y las hemos llevado a 16 centros regionales, de manera que los interesados pueden acercarse a esos diferentes centros aquí a la sede, porque hoy más que nunca es importante interesarse por aprender una segunda lengua, amén de nuestra lengua materna, para tener trascendencia internacional, geopolítica, más allá de nuestras tierras. Maestro, sobre todo usted que aspira a dirigir la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que está apoyando al candidato a la rectoría, Jorge Azana David, ¿verdad? ¿Qué proyecto, sobre todo, cuál es el plan que usted tiene de cara a dirigir esta importante vicerrectoría? Porque ya usted, si bien la facultad también impacta a todos los centros, pero ahora se va a convertir ya en la parte extensionista de la UAS. Efectivamente, estoy aspirando, deseo ser el próximo vicerrector de extensión de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, junto al próximo y seguro rector de la universidad, el doctor Jorge Azana David. Nosotros empezamos nuestra gestión administrativa como coordinador de cátedra de la universidad, y hicimos grandes aportes en esa ocasión, en ese periodo de 4 años, a nuestra Escuela de Letras, contribuyendo al establecimiento de convenios internacionales para el fortalecimiento del perfil del maestro de lingüística, de literatura y de letras básicas, y logramos hacerlo con eficacia. Ese trabajo que hicimos en la cátedra de lingüística motivó el que casi el 100% de los profesores nos eligiera para ser director de la Escuela de Letras. Fue ahí en ese entonces cuando nosotros creamos la revista Enfoques, Investigación Lingüística y Literaria de la Escuela de Letras, pero igualmente contribuimos al desarrollo de 4 importantes congresos internacionales de lengua y literatura de la costa, con el apoyo de la Cátedra de Historia de la Literatura y de Teoría e Investigación Literaria. Ese trabajo que hicimos y que llevamos a todo el país permitió que la Facultad de Humanidades en más de un 70% nos eligiera en esa ocasión como el decano de esta facultad. Y efectivamente estamos terminando la gestión. Nosotros queremos seguir trabajando por la UAS y queremos ser vicerrector de extensión para continuar llevando esa experiencia que hemos aprendido, ya que conocemos los cronológicos, a todo el país a través de nuestra universidad. Nosotros tenemos una escuela de salud pública, tenemos una escuela de medicina, tenemos una escuela de psicología con la que deben recuperarse los operativos, una escuela de odontología, operativos sociales a nivel nacional con el apoyo de los gobiernos locales, y es parte de nuestra gestión, de nuestro proyecto y del doctor Jorge Azana David. Tenemos como proyecto rescatar el teatro de la UAS, rescatar los grupos teatristas y los grupos literarios, de manera que nosotros podemos convertir esos espacios culturales en espacios de resistencia y de denuncia social para hacer frente, por ejemplo, a las amenazas del medio ambiente, pero no solo para hacer frente en el discurso, sino para participar masivamente en la forestación y reforestación de nuestros espacios y de nuestros entornos, contribuyendo a mantener un país verde y hermoso como se ve desde el cielo, desde arriba, cuando hemos tenido la oportunidad de viajar y de regresar a nuestro país con la luz del día. De manera que nosotros tenemos un programa que incluye las áreas de deporte, por ejemplo, establecer un programa interuniversitario e internacional deportivo para que nuestros jóvenes y profesores participen a escala global y a escala local. Eso proyectaría nuestra universidad y contribuiría a que gran parte de nuestros jóvenes abandonen la delincuencia o no la vean como una opción,
más bien elijan la universidad y los estudios universitarios como un medio de movilidad social. Sabemos que la UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es la principal responsable del país de la movilidad social y del progreso de la nación, de manera que estamos totalmente convencidos y junto al doctor Jorge Azana David estamos seguros que haremos una excelente gestión en favor de nuestra institución, de nuestro país, de nuestros estudiantes, de nuestros profesores y de nuestros servidores administrativos. Bueno, ya ahí tenemos, ¿verdad?, lo que será el programa de gobierno de el doctor Geraldo Roa Ogando una vez asuma la vicerrectoría de extensión de la UAS. Agradecemos, en verdad, esta participación tan interesante del doctor Geraldo Roa Ogando. Esperamos, ¿verdad?, que en una próxima ocasión podamos continuar profundizando estos y otros temas de interés. Mientras tanto, nos despedimos de nuestros amigos televidentes. Hasta la próxima. Bye bye.